Amigas y amigos, a continuación verán un diálogo fluido, sin agenda, entre el doctor Eric del Búfalo y quien les habla. Es un diálogo sobre nuestras miradas del país, nuestra mirada de la circunstancia actual, nuestras opiniones sobre el futuro de mediano o largo plazo, pero sobre todo van a ver que tuvimos consenso, disensos, y se podrán percatar que algunas ideas no quedaron redondas, que le faltó argumentación. Consideramos nosotros que en algunos momentos no manifestamos nuestros disensos como deberíamos haberlo hecho, o nuestros consensos. Así que decidimos hacer una nueva conversación, cada uno tratando de argumentar de mejor forma su mirada, su perspectiva sobre la historia del país, sobre el presente y sobre la Venezuela que deseamos hacer y pensar. Pero también decidimos ampliar el diálogo, incorporando a un profesor de la Escuela de Filosofía que fue profesor de ambos, al doctor José Rafael Herrera, que tendrá como base este primer diálogo y también mostrará su perspectiva, sus consensos, sus disensos. Este espacio que queremos abrir es para celebrar el pensamiento, celebrar las ideas diferentes, celebrar la diversidad de perspectivas, celebrar la posibilidad de consensos, manteniendo los disensos con un proyecto común, una Venezuela, un país distinto, que lo debemos pensar y hacer entre todos los venezolanos. Les invitamos entonces a escuchar nuestro diálogo del viernes 6 de septiembre del año 2024. A continuación, nuestra conversación. Yo quisiera, yo estoy solo, ¿no? Hoy en casa y me acaba de pasar, estoy conmovido. Quiero comentarte esto porque estoy verdaderamente conmovido. Estuve a punto de decirte que no lo hiciéramos hoy, porque hace media hora pues, eh, tuve la no grata noticia que murió un amigo de mi adolescencia, que quizás lo conocen mucho en Venezuela, en Caracas, porque era el que narraba el tráfico de Caracas, el Traffic Center, Renato Yanis. Claro, yo lo he escuchado. Es lo mío. Eh, y, pero desde la infancia Ah, imagínate. y de adolescencia. Y quiero arrancar por ahí porque estoy conmovido y yo quisiera arrancar por ahí, Vamos a ver. haciendo esta conversación un homenaje a Renato. Ok, vamos a hacerlo. Un homenaje a Renato, a mi amigo. Si me quiebro, bueno, no importa, pero Arte del país, eh, dale, ¿qué es lo que está pasando? eh, mira, Renato es de Coche como yo. Eh,
de la misma zona donde es Nicolás Maduro, donde estudió Nicolás Maduro. Maduro estudió a 2 kilómetros donde nosotros estudiamos. Y resulta, chico, que la imagen que da Maduro de, de éxito es que él fue un autobusero. Y resulta que sería autobusero porque no estudió, porque eh, yo puedo decirte, bueno, Renato Llanes, Traffic Center, comunicador, de mi salón, eh, por lo menos 3 médicos que recuerdo, mi propia esposa, eh, eh, Elizabeth Parra, eh, Nair Loyo, hay como 3 profes de la universidad, de mi salón, en la Universidad Central. Eh, Peña, el ingeniero Peña, que trabaja en ingeniería. Es decir, que en una zona popular, y esto es bueno como para decírselo también a los jóvenes y no tan jóvenes, personas que tengan 40 años o menos y quizás tiene una pistola por circunstancia en algún momento, y le estoy hablando a los del barrio. ah, bueno, yo era de esa zona, mis 7 hermanos son profesionales. Alfredo Naranjo vivía en el piso de arriba donde yo vivía. Alfredo Naranjo es de Guajeo. Rafael Montaño, eh, el gran cantante llanero. Los Caracochos, era un grupo gaitero donde cantó Daniel Alvarado. Bueno, esos vivían al lado. Y es decir, que yo nací en una zona popular cargada de cultura musical y donde mis compañeros de clase, quizás de 40 que éramos, 10 no estudiaron, terminaron como en esa zona popular, pero 30 profesionales. Eh, y Renato, por ejemplo, porque a uno lo ven a estas alturas y pareciera que siempre fue así, ¿no? Y yo quiero reivindicar, chico, a Renato hoy, eh, porque cuando nos graduamos de bachiller, ya está, cada uno del grupo estaba en la universidad, pues, jovencito. Empezamos a hacer un trabajo popular en la zona campesina del Páramo en Mérida, y nos llamamos y nos formamos con los centros de acción popular de CESAP, que tenían unos centros campesinos, y construimos que el Valle al Páramo de Mucuchí a San Rafael pasa por una población llamada Trompicón. Esa población, la escuela, la construimos junto con los campesinos. Ahí estaba Renato Llanes, con el grupo Asia, así le llamábamos. Entonces, eh, quería decir, chico, que claro, estoy muy conmovido y quiero hacer otro recuerdo, que es el por qué yo hablo todavía. Bueno, nosotros estudiamos en la Escuela de Filosofía, y después de la Escuela de Filosofía yo me alejé profundamente de cualquier tipo de espiritualidad religiosa, pero mi familia es fundamentalmente católica, cristiana. Y a mí el año que viene, en el 85, eh, se cumplen 40 años de la visita del Papa a Venezuela. Y yo tuve el privilegio de leer un compromiso ahí frente a la juventud. Y estaba, ¿tú sabes quién presentaba? ¿Conoce a Ángel Oropesa, el Claro. doctor politólogo? Bueno,
Ángel Oropesa y Visconti eran los presentadores, y el que hace la oración con una compañera era yo. Y ahí decíamos que nos comprometíamos por la transformación de una sociedad más justa, más fraterna, más humana. Esa idea es constitutiva en mí. Y hoy día, bueno, como desde el 2014 empecé un reencuentro a partir de la lectura de los estoicos y recordando y descubriendo pues esa espiritualidad que tenían esos sujetos, ¿no? De hecho, no, la expresión ejercicios espirituales viene de allá, de ellos, ¿no? De ese mundo antiguo. Y entonces, bueno, yo empecé a hacer ejercicios espirituales. Armando Rojas Guardia publicó un texto bellísimo donde narra los ejercicios que hicimos juntos. Entonces, bueno, discúlpeme que haya hecho esta introducción, pero ahí está mi motivación espiritual, mi compromiso de joven y sobre todo decirle a las clases populares que ser pobre no es ser analfabeta, no es ser malandro. Y por el contrario, existió una Venezuela. Mira esto, digo una cosa más. El liceo, los dos liceos importantes, así de clase alta que yo recuerde de la época, quizás habían otros, pero los más, como más famosos era el San Ignacio de varones y el Cristo Rey de Altamira de hembra. La infraestructura de nuestro liceo, el Pedro Emilio Col, era mejor que la del Cristo Rey de Altamira, por lo menos, y comparable con la del San Ignacio. O sea, teníamos un gimnasio extraordinario, teníamos talleres de cerámica, teníamos, hacíamos agricultura, o sea, teníamos verdaderamente un liceo. Y el señor Maduro, sus compañeros de clase, Juan Barreto y Vladimir Villegas, graduados. O sea, que él no se graduó, no fue porque no había condiciones para graduarse. Mira, imagínate, yo visité a un amigo, se llama Casén, fue apellido Casén, no recuerdo ahorita el nombre, pero era el más pobre. Vivía en una zona, Cochecito Río. Bueno, químico, profe de química de la universidad. Eh, y además lo de las clases sociales es muy interesante porque mi esposa venía de una clase social distinta a la mía y prefería a sus padres, e incluso con una familia de gobierno, pues, o sea, de embajadores, de ministros. Prefería estudiar en el liceo Pedro Emilio Col que en otro. Y el que pues, vaya al hospital Pérez Carreño, por ejemplo, ahorita, los pobres, más pobres, van a los hospitales terribles y ahí seguramente van, si tienen problemas de los ojos, eh, el doctor adjunto es Marco Tulio Álvarez, estudió en el Pedro Emilio Col, eh, eh, es decir, un gran cirujano, especialista en trasplante de córnea. Yo arrancaría diciendo eso, como para narrar otra Venezuela. No, Jonathan, me gusta mucho el eje en el que inicia la conversación, que es un eje que pasa entre la superación personal y la espiritualidad, y la decadencia, y también la falta de querer superarse a sí mismo. Y bueno, tú me hiciste recordar, porque ambos somos licenciados en filosofía, somos de la misma, los únicos dos que nos graduamos juntos de la misma promoción. Y me hiciste recordar un libro de Pierre Hadot que se llama Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, donde este investigador francés dice que la filosofía actual, o sea, algo dice que la filosofía actual no es filosofía, es sofística, porque es puro juego de lenguaje. Es que la filosofía antigua era una búsqueda de la verdadera sapiencia que implicaba no solamente
la búsqueda de lo más que no vemos, lo más allá, lo invisible, lo divino, sino la superación personal, ¿no? O sea, la vida digna de ser vivida, la vida mejorable, ¿no? La superación de sí. Esa es la filosofía antigua. Tanto es así que incluso Sócrates, cuando lo condenan, él manda a sacrificar un gallo a Esculapio. Poca gente lo recoge, ¿no? O sea, pidiéndole a los dioses que lo recibieran en el cielo. Y porque él moría de verdad. Y Sócrates le sacrifica este gallo a Esculapio justamente porque era un hombre que creía en esa fuerza del más allá y por eso se superaba. Porque si no creemos en el espíritu, no creemos tampoco en la superación, porque todo se vuelve pasajero, perecedero, putrefacto, carne, fugaz. Solamente una visión de trascendencia es lo que nos hace superar. Y el proyecto político del cual tú fuiste beneficiario, aunque era un proyecto político de una democracia liberal representativa, fue un proyecto que pasó de un país agrícola muy rural a un país que pretendió ser un país moderno. Entonces la generación del 28, todos ateos o no, porque Petacura era un hombre particularmente espiritual, pero un hombre que tenía una visión de trascendencia del país. Lo que se ha perdido, Jonathan, en esta Venezuela actual bolivariana, es cualquier idea de trascendencia propia, espiritual, pero también de proyecto de país. Y estamos ante una selva de intereses ególatras espantosos en el reino de la jungla, pues, ¿no? Joversiano, saberse quien pueda. Y efectivamente es un camino no solamente estéril, es un camino peligroso y lleno de miseria. Entonces, me gusta muchísimo que hayas empezado por ahí la discusión. Bueno, y te lo digo que arranqué por ahí por la conmoción espiritual que tengo. Bueno, es que eso siempre es lo que nos lleva, ¿no? En el fondo nos motiva a hacer las cosas. Este, así es. Eh, Ahora, ya que tocaste eso generacional, yo no sé si estaba buscando ver si te lo había leído expresamente o fue que te escuché en algún momento que tú decías que no estabas de acuerdo, que éramos la generación boba, como lo dijo nuestro Eso lo dijo un Mr. Jekyll psicópata. y Mr. Hyde. Eso lo dijo un psicópata. No tiene mucha validez. Eso lo dijo un gran psicópata, el doctor Un mundo chirino, Chirino. claro. Eh, eh, yo Este, quiero celebrar la diferencia en esto. Este, claro. yo creo que la generación de los 80, poniendo los que tienen 55, 65 años, si tú nos ves, no en términos individuales, sino generacionales, bueno, tenemos como una gran responsabilidad ante este país y ante este desastre. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, porque fue una generación que, mira, la caracterizaba Frank Quintero con la chica de los 80, o la Cifrina de Caurimare, o Rubén Blades a finales de del 79, cuando saca Siembra y, y el chico plástico, una chica plástica. Bueno, yo creo que no había una preocupación, o sea, fíjate, no fue una generación como quizás por las circunstancias históricas, donde había un problema del deterioro del país y nuestra juventud. Yo no recuerdo, por lo menos yo no recuerdo que haya tenido las movilizaciones o el esfuerzo político, digo, de jóvenes, a cambiar la situación. Yo creo que eso se dejaba en manos de quienes tomaban las decisiones y como jóvenes, eh, bueno, no hicimos y generacionalmente, pues eso tiene sus consecuencias. Había como una lógica de la antipolítica total, Claro, creo pero yo. fíjate,
Es interesante que digas eso, por lo cual estoy de acuerdo, pero eso es un problema global, o sea, es epocal, ¿no? O sea, eso afectó a todo el mundo y sin embargo no todo el mundo cayó en el hueco que nosotros caímos. Claro. Ese mundo plástico afectó a Chile, por ejemplo. Y Chile no, donde tú estás, no cayó en el hueco siniestro donde nosotros caímos, ¿no? O sea que aunque eso puede ser un condicionante, no es la causa directa de lo que, de la tragedia Oye, espiritual y material que estamos viviendo. no, Eh, yo no Interesante, diría que es la causa. ¿no? Sería interesante contigo explorar eh, qué podría ser ese factor, para hablar de causa que suena muy peor, pero ese factor primordial o ese agente que nos llevó a esta debacle, ¿no? Como país. Tú sabes que yo, yo tengo, yo empecé otra vez a pensar Venezuela a partir del 28 de julio. Yo tenía como 5 años, 6 años que no seguía la política día a día, pues estaba leyendo a los romanos y aquí quiero hacer un homenaje a tu papá, porque una Biblia para mí es su texto sobre Roma, ¿no? Me parece muy importante. Eh, entonces, pensando en la lógica, cómo Enzo aborda las prácticas sociales, las prácticas económicas, las prácticas religiosas, yo me puse a revisar el siglo XIX, no tanto buscando la historia, sino qué tipo de prácticas. eh, y entonces hay una frase de Simón Rodríguez que yo creo que es constitutiva, una mirada muy trascendental, porque el tipo dice, mira, vale, el gran problema acá es que no somos ciudadanos. Entonces, en principio, las leyes no nos van a hacer ciudadanos. Y además, dice, el problema es la convivencia, ¿no? Y decía, bueno, y de su momento, ¿no? Y el problema de la convivencia es la convivencia del blanco, indio y negro, ¿no? Y decía, bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Decía, bueno, yo yo creo que es construyendo su escuela en principio juntos. Y cuando me pregunten leer, eh, dice, leer es resucitar ideas muertas. Y el que lee tiene que tener un espíritu vivo, porque si no, la idea muerta eh, se apodera de él. Entonces, es decir, que no tiene autonomía, no tiene lo que iniciamos hablando, pues ese cuidado de sí. Eso lo planteó Simón Rodríguez. Yo creo que ese problema es como algo subterráneo en nuestra sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo y qué bueno que llegamos rápido al punto neurálgico porque yo creo que hay un problema que viene de la dependencia, por no decir de la época colonial, donde la república se funda en una tierra que no estaba sedimentada para ello. O sea, hay una república muy aérea. Yo no podría decir que eso ocurrió en toda América Latina, pero sí y no, porque fíjate el caso de Brasil, el caso de Chile, Argentina, Uruguay y México, son con todos los problemas que tiene el tercer mundo, con todos los problemas que tiene América Latina, son repúblicas que se han mantenido de alguna manera en pie, con todos sus males. En cambio, en Venezuela, la república, que fue la primera república, además, en el Ujú. continental, faltando Haití, este, se vino abajo, porque en Venezuela, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no es un problema de un mal gobierno o no, sino un problema de colapso completo, de destrucción completa de la idea republicana. Y efectivamente, la idea republicana muere fácil porque no tanto por las instituciones que en el fondo son de segundo piso, sino por el primer piso de esa república que es la idea ciudadana, que nunca cuajó, no se cuajó.
Ahora, hay una visión un poco peligrosa de creer que como un Juan Blanco, ¿no? Que lo plantea más radicalmente, que esa república era imposible porque en el fondo éramos razas distintas. Y, por ello él inventa el nombre de los hijos de Bolívar, para ponerlos todos como una especie de linaje a partir de la idea de Bolívar. Muy peligroso, por cierto, porque pues, era del gran caudillo. Recordemos que Bolívar no tenía tanto prestigio hasta como Juan Blanco, había caído en el prestigio a mediados del siglo XIX. Eso puede ser una posición, pero es una posición que a mí me parece un poco no solamente cómoda, porque hay otras repúblicas que tienen un origen étnico muy diverso y se han mantenido. Y no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Brasil, al lado. ¿Ok? Entonces, no, esa no es la causa para mí. Yo creo que la causa es más bien, tiene que ver con una relación hacia la explotación de la tierra, hacia la explotación de los recursos, hacia una especie de dorado, eh, hacia el hecho que Venezuela siempre fue como un lugar que explotar, que expoliar, y no un lugar en el cual sembrar. ¿No? Sí, fíjate, no somos un país minero, un país de extracción petrolera, y no un país de siembra, porque la siembra es lo que crea el asentamiento, el pueblo, la comunidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que la república que tenemos no es el fracaso necesariamente de la república del siglo XIX, que de algún modo cuajó, mal que bien, a partir de Juan Blanco. Y después, bueno, Gómez, con mano de hierro, la terminó de soldar. Sino creo que fue una mezcla entre, primero, el petróleo, el mal manejo del petróleo, y además de una casta militar que muy rápidamente entendió que servían a esos intereses petroleros, que no servían a los intereses de la nación. Entonces, si tú conjugas una visión completamente extraccionista del petróleo, más una visión tutelar de lo militar por respecto al resto de la sociedad, casi que si pones un signo de igualdad te da el chavismo. Y yo creo que eso tiene, no estoy diciendo que eso sean las únicas causas, ¿no? Pero creo que por ahí ¿no? puede haber pistas importantes, ¿no? A mí, yo no racializaría, como digamos ahorita hoy en día, el problema venezolano, de ninguna manera. No, pero fíjate que ese asunto, eh, eh, si tú te pones, bueno, en principio yo creo esto, chico, que Venezuela, en principio, como país, somos, somos verdaderamente nuevos. O sea, somos recién nacidos como país verdaderamente, yo creo que es a partir de Gómez, ¿no? Porque si tú te pones a ver, eso era una convulsión permanente. Y piensa que en términos incluso de carretera, o sea, ir del oriente del país al occidente tenías que salir de Venezuela, o sea, No fue más. incluso en términos de comunicación. Entonces, ahí hay una fractura cultural, territorial, por la Completamente. misma falta de comunicación de la zona. O sea, que estábamos formalmente hechos como país, pero culturalmente no. Es decir, la parte del oriente tenía más comunicación con, que es Puerto Rico, República Dominicana. Bueno, piénsate tú que Maracaibo no se sentía parte de esa gran independencia de Bolívar, o sea, no lo entendía para nada, no, o sea, tenía otra mirada. Pero también el problema de las prácticas carcelarias, si tú ves las prácticas carcelarias, eran muy impactantes porque había, ya, cárceles para negros, cárceles para blancos, o sea, había toda una estructura, y incluso, mira, hay un texto que encontré de Emilia Troconi sobre la historia de las cárceles, que es muy interesante porque es, es de finales del siglo XVIII,
el cabildo, eh, uno se blanqueaba, ¿no? Entonces había, eh, para poder estudiar en la universidad o para entrar al mundo religioso. Entonces el rey, eh, un tipo serio, le da la licencia de blanqueamiento a un hijo de un médico caraqueño. Y el, el, el Cabildo de Caracas, el Cabildo de Caracas, hace una protesta al rey, porque dice, coño, estos tipos pardo, coño, va a generar una convulsión. Es decir, que eso es un elemento de resentimiento social, ¿verdad? Que se fue disipando con el tiempo, pero había como todavía un resentimiento ahí. Y entonces un discurso de resentimiento, yo creo, chicos, que como que algo así como el inconsciente colectivo se levantó. Entonces, mezclado con esto de la riqueza fácil, eh, y la riqueza fácil no solo la veo en la cosa petrolera, porque piénsate tú, Cuba, desde el inicio, pues se acabó La la perla de Cuba, extracción, el sí, sí, oro, sí, el dorado, sí, el y dorado estaba claro, aquí. y ya, y se acabó la ciudad, pues, o sea, lo que decía Cabo Brujas, ¿no? Un hotel, somos como un hotel, pero este hotel, claro, ha sido bombardeado en este periodo. Ahora, ¿cómo tú ves la situación actual, ahorita, en este instante? Voy a pasar para eso ahorita, pero entonces tú dirías que sí, como dicen algunos, que el problema actual es una venganza de las clases tardas contra los blancos criollos. No, 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 no. Yo digo que eso está dentro del inconsciente colectivo. Ya, pero No, está bien o sea, instrumentalizado. No es yo instrumental. no, sí, pero no, claro. Y no lo veo como causa. Yo no veo la historia como un problema causal, ¿no? No, no, no la entiendo de esa manera. No, no me hago esa pregunta de esa forma. Eh, Creo que hay un conjunto de prácticas, de formas de ser, de actuar, que van generando, bueno, unos costumbres que te llevan a tener un conjunto de valores. Por ejemplo, eh, esto que está intentando Maduro, acostumbrando por la fuerza a la población a que tú le digas, y sobre todo los barrios, fíjate, en los barrios, desde siempre, y cuando uno estaba pequeño, pues el sapo era verdaderamente un tipo que, que atentaba contra su propia comunidad, era denigrado, pues, o sea, el malandro podía robar ahí, tú nunca ibas a decirle a la policía si era de tu comunidad, ni atentaba contra tu comunidad donde estaba, pues. Eh, Sobre todo estoy hablando de los barrios, de las zonas populares. Con el hambre, ¿qué está haciendo? Está habituando, obligando a esa persona para poder sobrevivir que tenga que decirle al otro dónde está ubicado y señalarlo, ¿no? Y transformarse en un sapo Bueno, esa costumbre, estoy hablando de ahorita, pues te va generando una serie de, de miradas del mundo terrible, como la mirada del mundo que el pobre, por ser pobre, habla mal, es, o sea, eso me parece desastroso. Entonces, por ejemplo, un hábito de los 40 años era que si yo te decía que tú eras corrupto, la respuesta inmediata era tú también. Entonces, la corrupción como práctica, como forma, como cultura, eh, bueno, eso también se está arrastrando, ¿no? Y también lo que tú dices, la cuestión del petróleo es muy importante porque
no, y estoy hablando no solo eh, del quien gobierna, sino también del empresariado, que se acostumbró obviamente a vivir de, del maná que caía del cielo. En este caso no caía del cielo, sino salía de la tierra. Entonces, ahí hay unas prácticas, y cuando no me daban ese dinero, peleaba contra el gobierno, empresarios, medios de comunicación. Entonces, hay unos hábitos, unas prácticas que yo creo que ese conjunto se maximizó en este gobierno, o sea, Bueno, todo o este sea, periodo. podemos decir entonces que no hay un cambio, no hay una ruptura realmente entre la vieja democracia y el chavismo. Lo que hay es una hipertermia, digamos así, hay una hipérbole, una exageración de las prácticas que ya existían en la era democrática, que se llevan a su clímax en la época del chavismo. Esa sería tu hipótesis. Y incluso diría mezclado con Pérez Jiménez. O sea, y no, y la lógica, y esta lógica de la heroicidad, del héroe, eso es terrible. Sí, pudiera ser. No estoy seguro de eso. Todo esto es cierto, y yo estoy de acuerdo contigo, salvo en un factor que yo considero muy importante, que es la intolerancia. Porque justamente la práctica de la corrupción, la práctica de la sinvergüenzura, digamos así, del vivo criollo, ¿verdad? Que sí aparece con el pícaro de la colonia. Mantenía una sociedad muy tolerante, muy poca persecución, salvo algunas cosas como muy particulares, que incluso ahí eran a veces hasta muy cómicas, ¿no? Recordemos que Teodoro Pecoso estuvo escondido en la casa del ministro del Interior en la época de mayor persecución de la guerrilla, ¿no? Siendo que Teodoro Pecoso fue en la época de la guerrilla, ¿no? Porque sí hubo presos en Bacima, etcétera. Siempre era medio, era lo mínimo posible. La represión era hasta teatral a veces. Pero lo que yo sí siento un corte radical con la Venezuela anterior es que es el punto de intolerancia y el punto donde el Estado se vuelve realmente un Estado eh, que no soporta ninguna disidencia, ni siquiera soporta la duda ya, sin caer en lo que es un Estado totalitario, porque eso tiene otra definición, otra estructura. Yo pienso que el chavismo es algo, un modelo muy particular venezolano, que tenga semejanzas con otros. Yo sí siento que hay un punto de ruptura radical con el pasado, que es la absoluta intolerancia. El sapo antes no existía. O sea, siempre hubo delatores de la policía, pero era gente de mala vida, ¿no? Eran delincuentes, eran drogadictos, que por cambio de prebenda, como Estados Unidos, delataban a otros delincuentes. Pero la idea funcional del sapo como figura social, estructurante de la No existía. comunidad, es terrible, no existía, ¿no? Ni Pues como el niño, valor, porque eh, el sapo como valor. como valor incluso, torturar al niño, no, hacer cualquier idea un acto de criminal. O sea, decir, por ejemplo, que no estás de acuerdo con esto, te clasificas de fascismo y te puedes ir preso y en Venezuela por eso. Eso sí es nuevo, creo yo. Eh, y de No, ahí yo sí marco la diferencia. Hay unas prácticas estatales, no sociales, estatales del poder, de gobernanza, que no vivimos nunca antes, ni siquiera en las dictaduras. Y eso sí me inquieta mucho porque eso creo que produce un cambio nuevo a la Venezuela del pasado. Entonces, ¿qué piensas tú, Jonathan? no, Yo sí yo veo estoy de esto. acuerdo, y voy a aumentar tu tesis en esto, comparándonos con el pueblo colombiano. Colombia, cuando tiene sus diferencias, han terminado y la autodefensa y la FARC, pues. O sea, Venezuela aún en la mayor polarización, lo recuerdo, no sé si esas imágenes de esas marchas, incluso estando Chávez en el momento de esplendor, que se cruzaban, y había momentos de que se saltaban unos para otro lado y se saludaban. O sea, que el pueblo en realidad no es intolerante. Nuestro pueblo, nosotros no somos intolerantes.
y has hecho una buena diferencia, a mi juicio, que es un régimen intolerante. El régimen intolerante, además, hay una característica muy novedosa, a mi juicio, eh, que es esta estructura civil, aparentemente civil, pero es una estructura militar. Exactamente. Una- Esto es un sistema militar. No hay que partir de esa idea. La estructura fundamental del Estado chavista es militar. y el madurismo lo consolida Más que en Chávez. grado superlativo. Exactamente. Es más militar ahora que la época de Chávez, siendo el militar. Exacto. Y militar no solo por su forma, estilo, sino porque tienen además una condición económica, es decir, los militares son los grandes empresarios. Es tipo militar romano, ¿no? O sea, son los dueños de la riqueza. Exacto, son pretorianos. Un sistema pretoriano, completamente Sí, pretoriano. sí, y ahora yo creo que en esta circunstancia, ¿cómo ves tú salidas a esto? ¿Cómo evalúas tú o, Estamos, o cómo evalúas lo que está aconteciendo en este instante? estamos ahora con esa pregunta en el terreno del esoterismo, querido Jonathan, porque realmente está cayendo un palo de agua muy grande en Caracas ahorita. Enorme palo de agua con truenos y centellas. Así que posiblemente se vaya la luz. Ok, estamos prevenidos y si se va la luz, pues seguiremos, ¿no? Este, bueno, fíjate que yo no veo salida en sentido estricto, porque una salida es una configuración preestablecida, ¿no? Por ejemplo, tú estás en un sitio y sabes dónde quedan las escaleras, sabes dónde queda la puerta, sabes dónde queda la ventana, sabes dónde quedan los ascensores, y tú decides si te tiras por la ventana o vas por el ascensor, ¿verdad? Eso son salidas, son situaciones o circunstancias preestablecidas. Generalmente en las democracias liberales, esas salidas están cada cierto tiempo a partir de una elección o a partir de procesos legales o constitucionales claros. En Venezuela eso no existen porque están de facto suspendidos. Es lo que pasó el 28. El 28 que podría parecer para algunos una salida, no era una ventana, sino que era una ventana pegada a un muro de concreto porque no iba a ninguna parte, ¿no? Eso ya lo habíamos advertido muchos venezolanos antes también. Porque Venezuela no es un sistema que se base en la soberanía popular, no es una república. Venezuela es un sistema pretoriano, híbrido, criminal, que no tiene que ver, que además se monte su riqueza sobre la destrucción o la desconstrucción de la república que ya existía antes. Maximizando todas esas prácticas adecocopellanas de las cuales tú venías hablando, hiperhegemonistas. Las fuerzas vivas que vivían los sociólogos de antes, ¿verdad? No hay mayor voluntad de hacer esto porque además hay el temor de que ese cambio lleve o a la pérdida de fortuna recientemente acumulada, a un Estado, como dirían los jesuitas, como dijo el rector de la Católica, Peraza, de un modo muy jesuítico, pero yo lo traduzco así rápido, dijo que no era conveniente, que la oposición no tenía la capacidad de mantener la gobernabilidad del país. ¿Qué te está diciendo eso? Que hay un estado de conformación con este estado de cosas porque mantiene el mínimo de gobernabilidad para la acumulación de riqueza, que es lo que las fuerzas vivas en el fondo les importa. Entonces yo no veo por ahora, para responder tu pregunta, y no te quiero entristecer más de lo que ya puedes estar hoy, no veo ninguna salida. No, fíjate, yo coincido que estamos en una situación de incertidumbre, estamos en una situación de incertidumbre. Eh, yo, yo quisiera pensar o, mi mirada voy a ponerla, si pienso en un juego de fútbol, eh, yo creo que un problema que hemos tenido, incluyéndome, no me excluyo de eso, es que nos hemos dedicado a ver a los jugadores por separado, sobre todo en el ámbito del equipo de que pudiéramos llamar oposición, y a hacer evaluaciones
de cada jugador y destrozar a cada jugador. Sabemos que en nuestro equipo hay personas que hacen autogoles por torpe o por interés, pero lo tienes ahí. Hay malos jugadores y hay muy buenos jugadores, pero no nos hemos planteado porque la salida de fuerza está bien, pero, eso no, eso está sobre la mesa también, o sea, no creo, pero pues, dejando esa de lado, quisiera ver en la cuestión política. Fíjate, a mí me parece que, que el discurso gubernamental ha tenido una eficacia. ¿Y cuál es la eficacia? La eficacia es colocar como objetivo a personas, la oposición también, pero simultáneamente a una crítica a la forma de lucha, donde la oposición también critica su forma de lucha. Entonces te voy a poner ejemplo. El paro petrolero y el paro de esa época tuvo efectos positivos la forma de lucha. No estoy refiriéndome a los sujetos, la forma de lucha. Sí tuvo efectos positivos. ¿Qué tuvo negativo? Terrible. Que los sujetos, primero los sujetos que iban desconocieron la estructura, o sea, se renunció, inmediatamente desconociste todas las instituciones, desconociste, no supiste jugar, perseguiste al otro, terrible. Pero eso que fue lo más terrible del no jugar en equipo, jugar individual, a la heroicidad con los míos, la consecuencia de eso es que esa forma de lucha se te invalida. Después, fíjate tú, 2014. 2014, mira esto del 2014, porque en 2014 vemos a Leopoldo López, vemos a Antonio Ledesma y a María Corina, pero nadie se acuerda que también estaba allí Bandera Roja, en el mismo escenario, y al gobierno no le interesaba poner a Bandera Roja. Pero ¿cuándo salió esa salida? Esa salida fue posterior a un movimiento del 12 del Día de la Juventud. Fueron los jóvenes. Y esa forma de lucha que es típica de los movimientos sociales, como los cocaleros en Bolivia, los piqueteros en Argentina, tuvo otra vez la lógica de la heroicidad. Yo me entrego, van a luchar por mí, Leopoldo. Y claro, los sujetos, los otros jugadores, y cuando veo las tribunas estoy pensando en quienes opinamos también, ¿no? Entonces, destrozado también, pero también mataste la forma de lucha. Ahorita tenemos una gran ventaja con relación, primero yo creo que hay que reivindicar todas esas formas de lucha, reivindicarlas, o sea, reivindicar el paro, reivindicar la guarimba. Mira, qué interesante, porque hay una confusión profesa del gobierno que, mira, están destrozando todo. No, no, eso no estaban destrozando nada, eso no fue un estallido social, era una lucha focalizada. Pero incluso fíjate esto, que muchos dicen, había que votar o no votar. Fíjate, si tú ves que el 2014 fue un mes de guarimba, tuvo un efecto importante. La asamblea, los diputados de la asamblea, o sea, ganan mayoritariamente. Le imponen otra asamblea, o sea, ya la cosa estaba terrible.
hay todo un movimiento de respaldo y otra vez en el 2019 no sabes manejar el asunto. Entonces, pero es decir, vas perdiendo marcha, entonces ya la marcha tampoco te va funcionando. Yo creo que, fíjate, hay cosas muy positivas en este momento que yo no había visto anteriormente de la oposición. Por ejemplo, yo creo que, porque voy a hacer aquí reivindicando asuntos éticos, porque aquí el problema ético es muy importante. O sea, yo no sé si tú viste el programa de Luis Olavarrieta con la familia Rocha, de, Hasta ahorita paso por las redes. ¿ah? Es muy frecuente por las redes. Pero no viste el programa completo. El, eh, Mira qué importante es, a mi juicio. Él se está arriesgando a salir, ¿verdad? Se lo llevan a Perkin Rocha. La familia, ¿cómo sale? Sale muy unida, tranquila, o sea, con la angustia, pero la señora diciendo, mira, él allá está haciendo el trabajo en la cárcel que estaba acá en la calle. Yo lo apoyo, me da la bandera. El hijo diciendo, mira, estamos unidos, es decir, una lógica familiar reivindicando una forma de lucha. Ahora, esta forma de lucha que pretende satanizar el gobierno es la más delicada para él, es su talón de Aquiles, porque está satanizando algo que es un hecho público, que es las actas de votación y la posibilidad del reclamo al voto. Y allí yo quisiera decirte que hay cosas importantes de ver. O sea, por ejemplo, Enrique Márquez, porque si lo vemos solo coyuntural y no con la mirada que tú me dijiste al inicio, trascendente, hay que pelear también, no inmediatistamente, o sea, también con sentido de trascendencia. Y mira, Enrique Márquez está dando una lección de forma del lenguaje político que a mí me tiene verdaderamente impresionado. En primer lugar, está confrontando, tratando de mantener las instituciones. O sea, y el pensar institucional, eso a corto plazo parece una bobería, pero justamente las sociedades se montan sobre instituciones. Entonces él está jugando allí. Pero lo que más me ha impresionado es que no, que puede tener una política distinta a la que está desarrollando María Corina. De hecho, lo dice, expresa, pero no critica a quien es un aliado dentro de un horizonte estratégico. Ese lenguaje político es muy importante porque está dando una lección de, con alguien que yo tengo diferencia, cómo construir desde la diferencia. Y a mí me parece eso importante. Otro elemento, entonces estoy rescatando elemento ético que María Corina ha dado mucho ejemplo de testimonio en eso. Además de organización, o sea, nosotros siempre nos miramos como muy desorganizados, muy, y solemos ser como excesivamente autocríticos y no vemos las cosas positivas. Yo creo que la organización para toda la estructura del voto no se filtró, fue efectiva, fue eficiente, dentro de las reglas de juego de unos sujetos que no entienden otra cosa sino la violencia. Yo creo que yo estoy en desacuerdo de decir ya saltemos eso que estamos en otro lado. No, no, esa es la lógica también minera, pero aplicado a la política. Es decir, no conseguí mi resultado, entonces rápidamente cambiemos de esquema. No, yo creo que y la constancia
Y lo de María Corina es muy interesante estudiarlo políticamente porque lo que muestra es lo que ya Aristóteles decía, o sea, Frones, y la tipo ha aprendido, o sea, es una virtuosa en la política. Y eso es importante, pero no solo María Corina, ahí tiene a Elsa Solórzano, te estoy diciendo Enrique Márquez. Son claves que a mí me parece importante. Por ejemplo, fíjate, yo no sé si tuviste el comunicado que salió cuando se cumplió un mes de las elecciones, el 28 de agosto, que se unieron chavistas, la izquierda con bandera roja, eh, más de 240 personas, donde está Edgardo Lander, donde están, bueno, ese espacio dialógico yo creo que es importante. ¿Por qué es importante? No tanto porque, si tú me preguntas, ¿eso va a ser la mandarria para abrir el hueco? No, no creo que esa es la mandarria, pero eso es un suelo ético para la construcción de una sociedad distinta. Bueno, pero aquí yo estoy de acuerdo contigo en principio, pero como decía Luis Vilorio, o sea, digamos, la moral se puede jugar por los principios, y los principios construyen eticidad, pero la política solamente se puede jugar por sus resultados. O sea, no se puede colegir una ética de una acción política a partir de sus buenas intenciones. Y está Maquiavelo muy bien explicado. Las intenciones pueden ser maravillosas, ¿verdad? Pero pueden terminar en la destrucción de Florencia. Entonces, yo sí creo de que yo sí soy un poco conservador, en el sentido que la política solo tiene sentido jugarla a partir de los resultados, en un caso de la intención. Ahora bien, de todas maneras, retomando, conservando un poquito de lo que te estoy diciendo, que sí es muy interesante. Todos estos fracasos, todas estas derrotas de la oposición, que supongamos que son de buena fe, no como dicen algunos, que son calculadas a partir de un sistema mucho más siniestro, ¿no? Que sería ya conspirativo, que ya sería una posición que juega como empleada del gobierno. Suponiendo que hay una oposición de buena fe, yo pienso que desde el punto de vista social y ético se ha creado una cultura, una conciencia política mayor de la importancia de los vínculos sociales, de respetar los vínculos sociales, de respetar la palabra empeñada, de, de, de creer en la necesidad de las instituciones, ciertamente, que sin instituciones estamos en la selva. Yo creo que eso ha escalado, ¿no? Se ha cuajado, lo siento uno de la sociedad. Pero yo sí difiero de ti, en el sentido de que para mí Capriles fue un fracaso, para mí Leopoldo fue un fracaso, para mí María Corina es un fracaso. Es decir, a menos que el resultado sea simplemente evangelizador, si el resultado era la acción política concreta, que es llegar al poder, yo sí siento que es un fracaso y no podemos seguir por esa misma ruta, pues. Ahí sí difiero de ti radicalmente. Pero a menos que tú, fíjate que la consigna de María Corina, y yo me la puse a pensar fue a partir del 28. Te estoy diciendo que yo no estaba siguiendo incluso mi postura sin seguir la política venezolana, era que no tenía sentido ya pensar en Venezuela. No tenía sentido. Eh, el trabajo que ella ha hecho es valioso, pero el punto es, ¿por qué decimos que ya terminó? O sea, lo que decimos es que Digo yo, estamos, o lo que sea, digo yo, por cómo puede evaluar, o sea, le están quitando, vamos a evaluar el costo-beneficio, le están quitando sus actores principales, la van a dejar sola. Yo no creo que ni a Edmundo ni a María Corina van a tratar de aplicar lo que el gobierno hizo con Guaidó, tratar de dejarlo que se desgaste, sí. ¿verdad? Esa política. Eh, bueno, el punto es que allí en principio hay varios
yo no centraría en principio el asunto en María Corina. Yo creo que hay un grupo de personas que pensaron esto, que María Corina es la cara visible. Yo no, yo, yo, yo no creo en eso de la heroicidad, no lo creo, por lo tanto no lo evalúo así. Evalúo que hay un equipo jugando. Dentro de ese equipo, esto era predecible, pero la consigna hasta el final, que te da un horizonte político, es hasta el final. Es decir, que el final no supone, y te lo empezó a decir, mira, un proceso de negociación. Ahora, el proceso de negociación, ¿cómo lo sientas? La pregunta es cómo lo sientas, no cómo lo sientas. Fíjate que se le enredó el mundo, por ejemplo, a Lula, Petro y AMLO, porque al principio sus cancilleres salieron diciéndole a Maduro, bueno, publica los resultados perfectamente y ya listo. Cuando se dieron cuenta que no, empezaron a construir salidas. O sea, porque para América Latina esta lógica no estrictamente de intereses, a Colombia no le conviene una migración mayor de la que existe. Eh, También los problemas internos, de liderazgo interno de las propias izquierdas. O sea, Boric rápidamente salió a decir, o sea, que se le está poniendo un panorama que no es el panorama cubano, porque el panorama cubano estaban aislados, pero con una idea del resto de las izquierdas de América Latina, que el hombre que resiste. En cambio, aquí se está volteando la mirada hacia Maduro como un tipo torpe, que no es torpe, militarista, No, está bien, pero Ortega también es así y está ahí. pero Ortega no tiene petróleo. Y mejor, Maduro es Ortega con petróleo, tiene más posibilidades de negociar. ¿Cómo? O sea, Maduro es un Ortega con petróleo, es decir, un Ortega con mucho más poder de negociación. Sí, sí, pudiese ser, puedo comprártelo, pero entonces tú dices que al tener un Ortega, pero yo no sé, la verdad es que no conozco la realidad de cómo ha sido el proceso de la oposición en Nicaragua, pero el venezolano creo que se está articulando, eh, no inmediatistamente. Yo no creo que lo vean inmediatistamente, y incluso los poderes económicos, si piensan en sí mismos, yo creo que aquí es al revés la cosa. Yo creo que no tienen que estar pensando en la patria, sino en cómo maximizar sus ganancias. Yo creo que no les maximiza para nada un régimen militar. No les, no les Bueno, maximiza. yo te contradigo porque yo pienso que los militares, los grupos empresariales que están aquí necesitan un sistema altamente proteccionista y son además altamente parasitarios del Estado. Entonces no son empresas japonesas que están aquí esperando la libre competencia porque saben que sus productos superiores van a ganarle a productos inferiores y quieren un mercado global amplio y liberal. No, aquí hay un empresariado que fue el mismo que ocupó con los Andrés Pérez, que más bien quiere un sistema cerrado, un ecosistema cerrado y proteccionista que los ampare. Sumado a eso, el hecho de que además Venezuela es una gran lavadora de dinero, que también se lava a partir de esas empresas. Entonces, yo veo un sistema para usar el concepto de Marx de acumulación originaria, muy bien aceitado, muy bien ensamblado. A corto plazo yo no veo ninguna salida, discúlpame. Oye, es que a corto plazo, La oposición eh, fracasó, y fracasó con una política que no es inmediatista, sino que tiene 20 años en el poder ejecutándose y en 20 años después, estoy hablando ya de 2004, después del carbón, después del paro petrolero, ¿no? Que tiene 20 años implementándose, que es la búsqueda de espacios para negociar, parcelas de poder, etcétera, etcétera, que lo que ha hecho más bien es eliminar todo espacio institucional. Entonces yo no,
discúlpame que suene tan negativo, yo sé que la gente, No, no, es que aquí no se trata ni de llegar a acuerdos, ni de, pues yo creo que justamente no, pensando juntos claro, y la diferencia, pues. yo pienso que, que la salida va a estar en la no salida, en el impasse. Va a estar, cuando llegue un momento que la sociedad venezolana va a colapsar del todo impasse, ahí sí te doy la razón. O sea, ahí sí puedo entender un poco efectivamente lo que tú quieres decir. Porque en el fondo es un sistema tan restrictivo de riqueza que crea demasiada miseria en torno a él. Y eso se va a quedar pues, en un momento un impasse en shock. De hecho, ya hay muchos negocios del boom de los bodegones, de los restaurantes de caraqueños que están colapsando porque no hay mercado, simplemente. Porque hay una parte que olvidan estos socialistas. Es que el mercado no es nada más el capital, sino también es la demanda. O sea, Claro, también es el valor. Entonces, si estás estudiando el consumidor o está migrando, y además no tienes cómo interactuar con el mundo exterior, está, salvo el lavado de dólares, que también tiene un ciclo de consumo, eh, de microconsumo, ¿sí? De gente que lave comprando alguna cosita, una franelita, una hamburguesa, ¿verdad? También se acaba. Entonces yo creo que vamos a llegar a un momento donde el agua del pantano, que es Venezuela, se va a secar toda y va a empezar una especie de pelea entre los bichitos que quedan en el estanque y ahí se van a romper, digamos, muros. Por ahora, lo que yo creo que hay que hacer, y ahí sí te doy la razón, es romper los muros mentales, que eso se pueden romper más fácil. Digo yo, los muros son los más difíciles a veces de romper. yo Este, creo que más, pero digamos, empezar a romper esos muros mentales que son no entender cuál es la naturaleza del sistema, ser no miralistas en el sentido de creer que porque alguien te diga un discurso bonito, eso equivale a la verdad. Ser menos dramático y menos emocional en relación a la política, que no se basa en las emociones humanas, se basa en los intereses y en los cálculos más fríos posibles. Eh, Entender también que la comunidad internacional puede apoyar, pero muy poco. Y quinto, entender la geopolítica global, que no es la misma de hace 20 años, donde hay un Estados Unidos que está en profunda contracción, donde hay una Europa que está en terrible contracción y además perdiendo incluso sus derechos políticos. Digamos, Inglaterra o Francia. O sea, lo que está haciendo Macron en Francia no es muy distinto a lo que hace Maduro en los mismos aspectos, salvo que él mantiene forma. Pero digamos, el ultraje de la soberanía popular también existe ya. O la persecución a la libertad de expresión en Inglaterra es incluso a veces más feroz que en Venezuela en algunos aspectos. Entonces, en un mundo donde estamos en una guerra no declarada entre los BRICS y lo que queda del G7, en ese contexto grande es que tenemos que entender siempre y soltar a Venezuela. Y yo pienso que una posición inteligente tendría que ahorita, por ejemplo, estar negociando con los chinos, más que con el Departamento de Estado que está perdido en la estratosfera. Y decirle a los chinos, mire, Maduro le debe 20.000 millones de dólares. Nosotros nos comprometemos a pagarles eso y además de inversiones, porque sí, ese es un tipo de política más fina, más inteligente, y los operadores de esa alta política no existen, porque los operadores que hay ahorita son operadores de la pequeña política, es decir, están financiados por estos empresarios que son pequeños, pues, porque si el mundo estuviera abierto, las fronteras y las relaciones estuvieran abiertas, en una semana quebrarían todo, no tendrían competencia, o sea, serían devorados. Entonces, pero eso no lo van a hacer los empresarios ni las fuerzas vivas. Yo sospecho, como decía Janet Kelly, Jensen, que para descanse, como hace 20 años, ella decía que la única salida del chavismo va a venir del propio chavismo. Yo sospecho que dentro de las fuerzas que tienen el poder, cuando vean que el charco se está secando demasiado, van a tratar de buscar un nuevo pacto nacional que los limpie para un nuevo pacto con el mundo y poder abrir el Venezuela a hacer otra cosa. Lo que va a pasar por el permiso de Rusia y de China y no por el capricho del Departamento de Estado, que además tiene una posición neoconservadora completamente este, perdida en el espacio, y lo vemos, por ejemplo, en lo que está pasando en el Medio Oriente o en la tragedia de Ucrania. O sea, Estados Unidos llevó a Ucrania a la destrucción de ese país. Ucrania no va a existir más. Ucrania va a ser un país disfuncional, miserable, después de ese experimento, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que la estrategia de lo que para nosotros era el mundo civilizado,
o que más pragmáticamente podemos llamar eje 7, están muy contra las cuerdas y que tenemos que contar con otros factores como los BRICS para que nos ayuden a salir de esto. Entonces ahí, por ejemplo, ahí sí tiene sentido Lula, ¿ves? Pero ¿hasta qué medida esta posición realmente ha negociado con Lula bien? ¿Hasta qué medida esta posición ha negociado con Xi Jinping bien? ¿Hasta qué medida esta posición ha negociado con Putin? Mm, por- y después, en segundo lugar, los cubanos el resto, porque eso no cuenta lo políticamente. Entonces, digo todo esto porque hasta ahora hemos tenido una posición que es, por un lado, el residuo, el ripio de la Cuarta República, sumado a una posición completamente de revolución de colores, tutelada por el Departamento de Estado, y eso nos ha llevado a una desgracia. Estamos en una nueva posición nacionalista, abierta, con una nueva posición de los geopolíticos, con una nueva visión del país y sobre todo con un nuevo proyecto de unidad nacional que nos salve. Yo creo que eso va a venir sobre todo de algunos militares que van a negociar por ellos con algunos sectores civiles y con algunos sectores internacionales. No tiene nada que ver con lo que la gente llama ahorita oposición. Porque si tú sacas a Márquez, que yo respeto también, a María Corina, a 5 o 6 personas, eso es una arrabal de gente ignorante, de raspacueros, de buscadores de perlas, de gente que lo que quiere es un puesto en una alcaldía para hacer negocios con el camión de basura, para ganarse una comisión al mes. O sea, son buscadores de renta. Entonces, lo que tiene de bueno esto, yo sí te voy a poner ahora, voy a ser optimistamente trágico, se vuelve el término, optimistamente trágico. Lo que tuvo de bueno todo este movimiento de María Corina es que con ella acaba esta posición inservible, definitivamente, y se abre el espacio para un nuevo proyecto nacionalista, nacional, en buen sentido, no en el sentido Claro, de pareja, ¿no? En buen sentido, de soberanista. Sí, hace falta una posición soberanista que sí puede articular a antiguos factores que controlan el pueblo ahorita, que es el chavismo, con nuevos factores de la clase económica, con factores de las fuerzas vivas. Pero, y eso sí puede pasar, pero eso va a tomar tiempo y mucho claro, trabajo. pero fíjate, yo estoy de acuerdo, o sea, mi mirada para nada es inmediatista, o sea, en principio, porque ni la fuerza te va a venir, el garrote tampoco te va a venir si no hay un movimiento, ¿verdad? Orquestado, ni la ayuda de otros. No, no, o sea, yo creo que tú estás dando en el clavo, que hay que un movimiento de soberanía nacional, ¿verdad? Pero eso que podemos pensar en el futuro no se está dando, o sea, hay elementos de conversación. Por eso yo rescato mucho ese documento donde se reunieron, o sea, desde el general Visconti con Gabriel Puerto. O sea, tú pones a ver los nombres que están ahí eh, hay una diversidad para ponerse de acuerdo en un documento. Oye, yo felicito eso. Felicito sobre todo por la diversidad de personas que tú pudieras mezclar de izquierda, pero no, es decir, esos son bastante heterogéneos dentro de eso que uno pudiera llamar izquierda. Asunto que por cierto, bueno, pero eso te lo comento al No, no, final. no, Es- no. Estoy de acuerdo. y creo, fíjate, y si tú te pones a pensar que Bandera Roja y está dentro de la unidad, no creo que eso esté desarticulado con una política de María Corina. Y si tú lo pones a ver a Enrique Márquez, estoy hablando desde la perspectiva estrictamente ciudadana, de construcción de No, pero ciudadanía. María Corina nunca articuló con los BRICS. O sea, María Corina es una ficha, o sea, sigue estando dentro de la posición tutelada por no quiero hablar así porque podría parecer un chavito, pero quiero ponerlo en sentido más. Sí, hay una posición que nada más tiene fe, como buen país de América Latina, que nada más tiene fe en lo que dice Washington. Y eso ya no se puede. Eso ya no se puede. Es un error. ¿Cree- ¿Tú crees que ella, o sea, tú crees que todo su equipo está pensando, porque yo no lo veo solo ella, sino que tú crees que todo el equipo está pensando de esa manera? ¿No crees que ella está
viendo puentes justamente porque está tratando de articular. O sea, Sí, mire esta sí, señal. sí, sí. Pasa que lo hizo muy tarde. Lo hizo ahorita que estaba, cuando ya su mano derecha estaba en la embajada pidiendo asilo. O sea, yo estoy hablando de un trabajo que se tiene que hacer de años, no último momento. Entonces, claro, quizás ella ya no puede hacer mucho más, pero ella por lo menos ya a lo mejor, como te digo, llega un momento cíclico, aquí se acabó esta vieja posición, se dio cuenta que la posición ahora tiene que ser mucho más astuta, soberanista, abierta, no puede ser además el otro del otro, como diría Hegel, no puede ser el pitillangui contra el comunista, porque además estamos en un mundo que ya no existe esas cosas, ¿no? Entonces, Claro. o el liberal de los 80 contra el come candela de los 80, eso ya no existe. Entonces, esa María Corina cierra ese ciclo y lo abre. Que ella pueda seguir siendo la protagonista de ese ciclo, yo no lo sé. Eso ya Ah, no, dependerá de lo no, no, es que yo creo que que me lo interesa grave esto. del asunto es pedir un líder, un héroe. No, o sea, la Pero gran sí, estrategia creo yo es la multiplicidad de voces. sí, sí, sí. Yo creo que a partir de este momento se abre ese espacio que antes no existía, que antes estaba monopolizado por unos dueños, unos caciques de la oposición, que ya no están. Digámoslo así. Esos caciques, cuando perdieron toda su ficha, llamaron a una muchacha a la cual le tenían mucho miedo y le tenían mucha tirria y mucha repelús, ¿verdad? Mucho repelús, que era María Corina. Y dijeron, bueno, quedas tú 20. Y ella fue, hizo esto, logró, y que hicimos un logro, logró mostrar ante el mundo lo fraudulento y lo tiránico del régimen, que ella pueda ahora entender todo esto que estoy diciendo, que estamos hablando aquí, y que pueda ser capaz de articularlo, desligándose de fuerzas políticas que más bien son muy polarizantes, con lo que yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, no puedes tener el absoluto apoyo del Departamento de Estado y decir que vas a mudar la embajada de Venezuela a Jerusalén y inmediatamente puedes hablar con los chinos a pedirles apoyo, ¿me explico? O sea, si ella entendió que hay que ser mucho más fino en cómo hilar, podría ser ella. Ahora, yo la veo muy casada con lo anterior. En todo caso, eso no importa si es ella o es Pedrito de los Palotes. Lo importante es que se abre un nuevo espacio que no existía antes, donde una posición realmente, no como la posición que quiere el chavismo, que es una cosa que no sirve para nada, que no falta crear, que son mandarines de eso, eso da, ¿no? Estoy hablando de una real disidencia que organiza un gran movimiento de superación, de reconstrucción de la República Venezolana, que ahorita está demolida. Y yo le veo, o sea, yo he visto síntomas positivos hacia eso, hacia la idea. O sea, Yo yo estoy también, ganado con la idea, más que con personas, con la idea de un diálogo de diversos, pensando al país como un asunto, como horizonte fundamental. Venezuela como problema a resolver entre diversos y opuestos actores que no tienen por qué, por el contrario, pensar en sí mismo, al revés, piense en sí mismo, no se me ponga caritativo, piense en sí mismo, juegue, pero como todo, como el juego de fútbol, o sea, Messi es un extraordinario jugador, pero es un extraordinario jugador porque sabe pasar el balón, porque juega en equipo, pero él se esfuerza por ser lo mejor. Yo creo que justamente eso significa que tú como dirigente del partido quieres aspirar, aspire, compañero, quieres liderar, lidere, compañero, pero aprende a pasar el balón. Eso yo creo que ese aprendizaje es vital. yo creo que estamos pasando del juego de chapitas al juego de fútbol. Aunque perdamos todavía en el altiplano, que no tenemos a la altura de jugar algunos partidos, ¿no? Donde el país se goleaba a veces, ya por lo menos hay una concepción de equipo que antes no existía. Antes era simplemente la derecha. Y la idea además no solamente con fines de vanidosos, sino con fines gramatísticos muy fuertes. Y entonces eso ya se está acabando. Eso ya se acabó, creo yo. Tanto en las élites como en las clases populares. Y eso es una nota que sí me llena de optimismo, pero eso todavía requiere un tiempo de construcción. Eso no son meses. Claro, ¿no? Y combinado con otros factores, por supuesto. Mira, Bueno, yo
ahora va a ser casi inevitable. Seguimos hablando Claro, yo creo que esto es bastante largo. bueno, con esta buena nota positiva podemos hacerlo aquí por ahora. ¿Cómo? Vamos a hacerlo por hoy, por acá, por hoy.